Bienvenidos a Miradas Digitales. Para ilustrar la temática del programa de hoy, les voy a contar una vivencia personal. Fíjense en esto, un disco duro, un dispositivo de almacenamiento que permite guardar en su interior cientos y cientos de gigas de material, ya sean fotos, vídeos, canciones, documentos, películas, de todo. Una especie de baúl donde puedes meter cualquier contenido digital y transportarlo de ordenador en ordenador. Este se convirtió en mi gran aliado y también mi gran enemigo, ahora lo entenderán, cuando estaba terminando mi proyecto de final de carrera hace ya muchos años. Era un documental que requería de muchos archivos, audios, entrevistas, imágenes y necesitaba un dispositivo como este para guardar todo. A tan solo una semana de la presentación oficial de mi trabajo de final de curso, este disco duro se cayó al suelo y ¿qué pasó? Pues que se rompió, dejó de funcionar porque son muy frágiles, perdí todo el trabajo y tuve que volver a empezar de cero. Afortunadamente esta situación me hizo aprender que no se puede tener todo almacenado en un único dispositivo físico como este. Existen alternativas que te permiten guardar todo lo que quieres en lo que se conoce como la nube, un lugar de internet al que podemos acceder en tan solo un clic y que te aporta la seguridad de que todo tu material está ahí, pase lo que pase. Al fenómeno que permite todo esto se le conoce con el término de cloud computing y los beneficios no son únicamente para usuarios particulares, sino también para las empresas y los emprendedores. Es por ello que hoy en Miradas Digitales hablamos de las oportunidades y del impacto de la computación en la nube. Empezamos. Muy buenas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a un nuevo programa de Miradas Digitales, un espacio en el que, como ya saben, abordamos los principales conceptos de la actual era digital en la que estamos inmersos y que no sería posible, recordamos, sin la colaboración de Cámara Valencia y de TIC Negocios. Hoy, como les acabo de comentar, hablamos del cloud computing y para ello, como siempre, me he rodeado de las mejores miradas digitales. Aquí en plató de la 8 Mediterráneo me acompaña hoy Juan Manuel Rodríguez, Country Manager en SiteGround España. Muy buenas. Buenas, Alfredo, encantado. Y también tenemos en plató a José Luis Herrero, CEO de Valhalla Cloud. Bienvenido, muy buenas. Muy buenas, Alfredo, encantado de estar aquí. Bueno, acabamos de contextualizar un poco sobre el cloud computing, pero yo quiero también introducirlo un poquito más para que la gente lo entienda y sobre todo para que comprendan el concepto más en su definición teórica. José Luis, ¿en qué consiste? Pues mira, lo primero yo haría una distinción y un ejemplo a modo de aclaración sobre lo que estamos hablando, ¿no? Y lo has definido tú muy bien al principio, hablando de la nube. La gente entiende el concepto nube, el cloud computing es más complejo y la gente no acaba de entenderlo muy bien, pero la gente asume, como tú has comentado, que tú guardas las cosas en algún sitio, un sitio que parece etéreo, que nadie sabe dónde está, pero al final el sitio es súper físico, es súper identificable y la única diferencia es que en vez de guardarlo en tu dispositivo que tienes en tu casa, está guardado en una especie de granja de dispositivos muy grande, mucho más segura que tu casa, desde luego, a todos los niveles, pero al final algo muy físico. Yo también refiriéndome a una experiencia personal para ilustrar un poco de dónde viene mi conocimiento de la nube, que yo también hace unos años no tenía ni idea de lo que era la nube, ¿no? La primera vez que entro en una de estas granjas, pues me la enseñaron y aquello era muy espectacular y todo muy complejo y muy sofisticado, y yo tardé, sin exagerarte, unos 15 minutos en hacer la gran pregunta, que es, oye, perdona, ¿esto es la nube? Y al final, la nube es un poco eso. Si hablamos del cloud computing con respecto a tener tus propios dispositivos, bien sea en tu casa o en tu empresa, otro ejemplo que la gente va a entender muy bien es hacer la analogía entre ir de viaje con tu propio coche, en el que tú compras el coche, mantienes el seguro, pones la gasolina, revisas el coche para que inflar las ruedas, haces todo lo que tienes que hacer, o coges un billete de tren y en vez de ir a 120 por la autopista vas a 300 por la AVE. Pues es básicamente el cloud computing es eso. Tú no eres dueño de nada, solo usas lo que usas y encima es mucho más seguro, es mucho más rápido y mucho más eficiente que lo que puedes tener en tu casa.
Vuestros proyectos están muy ligados precisamente al cloud computing. Juan Manuel, cuéntame tú, por ejemplo, qué vinculación tiene y en qué consiste vuestro proyecto en el que, si no me equivoco, ofrecéis almacenamiento web, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, yo diría que bastante más que almacenamiento web, pero definitivamente se podría considerar como que estamos ayudando a democratizar el acceso, ¿no?, a la nube y a este tipo de estándares tecnológicos que cuentan o contaban antes las grandes empresas o corporaciones y que hoy es accesible a los pymes, a los emprendedores e incluso tú lo has comentado, ¿no? A mí me gusta esa analogía de cómo antes tenías todo en un disco duro y dependía de que no se te caiga al suelo. Y yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Ha cambiado un poco el modelo de negocio y las barreras, ¿no? Hablándole a los emprendedores y a aquellos que tienen intención de montar su empresa o muchos que son expertos en su oficio, ¿no? Y que están buscando la salida digital de lo que saben hacer, de ese oficio o esa vertical en donde están. Y yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Al final, antes el modelo de negocio era, tú comprabas el programa, se pagaba por adelantado, ponías el CD, lo instalabas y eras dueño de ese programa para toda la vida, ¿no? Y hoy es el esfuerzo grande y todo sucede en la nube, en estos servidores que José Luis comenta que cada uno tiene una infraestructura organizada de distinta manera y el modelo de negocio, ¿no? Uno no se paga por adelantado, sino que se va pagando por cuotas o por meses y esto genera que bajen un poco las barreras de entrada, ¿no? Y también suban los costos fijos al mismo tiempo, pero se permite democratizar un poco más. En el caso de SiteGround, nosotros lo que hacemos es brindar el hosting, que es una parte clave de la infraestructura y de ese camino hacia la digitalización, en donde se aloja las webs y los sitios de nuestros clientes, que son principalmente pymes, pequeñas y medianas empresas, y aquellas agencias expertas que son las encargadas de gestionar o acompañar de forma muy personalizada a estas pymes a que transiten la digitalización y parte de ese camino es ¿no?, ir hacia la nube y poder tener los beneficios, ¿no?, que esto brindan, que es principalmente ligados a seguridad, a escalabilidad, a velocidad y que hoy en día creo yo que son extremadamente necesarios para ser competitivos en el mundo digital y en ese escaparate que te puede brindar una página web, un e-commerce o lo que sea que el negocio necesite. Porque ¿cuáles son los servicios que más demandan hoy en día? Bueno, al final depende el proyecto de cada empresa o de cada persona, las necesidades y características que tiene que tener. En el caso del hosting hay distintas especificaciones que pueden acomodarse en función de la necesidad. Si tú tienes un e-commerce y planeas tener un determinado tráfico, es fundamental que la web no se caiga, que la carga sea rápida, que la experiencia de usuario sea buena, porque si no lo más probable es de que pierdas clientes por el camino, ¿no? Y en función de tu tráfico, del tráfico esperado o de las necesidades que tengas, pues vas a necesitar un proveedor que sea capaz de acompañarte y de llevarte hacia y brindarte, ¿no?, esa escalabilidad y esa flexibilidad. Al final, nosotros todo lo que ofrecemos está en la nube. Y internamente lo que se conoce como cloud en el mundo del hosting es un servidor dedicado, pero todos los servidores que nosotros tenemos están en la nube. En el caso nuestro es algo muy particular que respecto del resto de la oferta que hay en el mercado, que es que estamos en los servidores de Google Cloud y esto lo que permite es a nuestros clientes beneficiarse de los estándares más exigentes que hay, ¿no?, en la industria. Y al final tenemos algunas ventajas, como por ejemplo una redundancia y una distribución de la información de nuestros clientes en muchos centros de datos distintos.
Entonces, si se cae el disco duro, como te ha pasado a ti y te habrá quitado el sueño, en este caso ha pasado en algunos casos muy famosos en UK, donde se han quemado un centro de datos enteros y miles de clientes perdieron toda la información de sus clientes. En el caso de SiteGround, pues tenemos una redundancia y una distribución en donde parte del valor agregado que damos es asegurarles a los clientes que en ese caso están protegidos, ¿no? Qué lástima no haberos conocido antes. Quiero comentar también un poquito tu proyecto. Desde Valhalla ofrecéis seguridad a vuestros clientes, ¿no? Cuéntanos un poco el servicio. Sí, a ver, nosotros somos una rara avis en el sentido de que cubrimos todas las necesidades de un cliente desde el punto de vista de cloud computing, ¿vale? Y todos los modelos de cloud computing que existen, ¿no? Que básicamente son o bien lo que se conoce como nube pública, es decir, que tú vuelcas tus datos y haces todos tus trabajos sobre unas aplicaciones y unos servidores que no sabes y no controlas dónde están y que lo gestiona un proveedor y que normalmente lo compartes. Normalmente no, lo compartes de hecho con muchos otros clientes. Luego hay el modelo de nube privada en la que o bien tú compras tus propias máquinas y en vez de tenerlas en tu casa con la falta de seguridad, entre comillas, de que en tu casa se te puede ir la luz o puedes tener un problema porque al final las máquinas generan mucho calor y si no las refrigeras, pues normalmente perderás los datos porque las máquinas se fundirán. Tienes tus propias máquinas, pero en un centro de datos que tienes identificado. En nuestro caso tenemos nuestro propio centro de datos que está en Castellón y que además tiene todos los parámetros más altos de la industria. También porque la gente lo entienda, los centros de datos están clasificados con una certificación internacional que va desde el Tier 1 al Tier 4, que es el equivalente entre una estrella a 5 estrellas de un hotel, ¿no? Entonces, en nuestro caso tenemos uno de los únicos 3 Tier 4 que existen en España. Lo operamos nosotros, es nuestro, con lo cual tenemos esa doble vertiente en el sentido de que nosotros damos el servicio a nuestros clientes y ellos solo pagan por el uso, pero nuestros clientes saben dónde están sus datos físicamente y saben que los mismos que les damos el servicio mantenemos el centro de datos, pueden venir a vernos, y esto es muy importante, y esto la gente, sobre todo las empresas, no acaban de verlo, por lo que decía él hace un momento. Muchas veces ha habido incidentes en centros de datos o incendios o eventos de este tipo y los clientes no han sido conscientes de dónde estaban sus datos hasta que se les ha quemado y no sabían. Entonces, saber que tus datos, por ejemplo, están en Valhalla, que está en Castellón, que puedes pedirnos una visita, que puedes venir a vernos, que puedes ver dónde están tus datos, que están con los mayores niveles de seguridad, tanto física como de ciberseguridad, y con la mejor conectividad posible en el mercado, entiendo que es una seguridad extra y una tranquilidad extra para nuestros clientes. Y volviendo un poco al discurso del principio, nosotros damos todos los servicios, tanto nube pública, es lo que te acabo de explicar, nube privada, tanto en que tú tienes tus propios servidores y los pones en Valhalla en este caso, o bien yo compro los servidores para ti y los opero, pero en una zona absolutamente acotada para ti en la que es imposible que ningún otro cliente haga lo que haga con su infraestructura, pueda afectar a la tuya, porque la tuya es totalmente aislada, se conecta a través de una red de Internet totalmente aislada y dedicada solo para ti, y por lo tanto damos todos los servicios dentro del concepto cloud computing, ya sea nube pública, privada o híbrida, que al final muchas de las empresas, esto es como todo en la vida, pues lo que te decía yo un poco al principio, pues está muy bien irte y cogerte un tren de alta velocidad, pero si te vas 15 días y tienes que cargar los niños, el carrito, la suegra, el perro, y todo, pues al final te sale mucho mejor llevarte tu coche, ¿no? Entonces, damos todo ese abanico de servicios para que la empresa pueda decidir qué tipo de funciones las lleva a un modelo y qué tipo de funciones lleva al otro. Y eso es lo que se conoce como nube híbrida y es lo que ahora todo el mundo, hay un gran consenso de que esto es un poco el estándar del mercado, es la nube híbrida. Pues es muy importante que demos visibilidad también a que ofrecéis este tipo de servicios, porque sí que es verdad que mucha gente los desconoce. De hecho, a mucha gente le hablas del término cloud computing y le suena a chino, sobre todo los más mayores. ¿Qué evolución ha tenido durante los últimos años este término y en general este ecosistema? Sí, bueno, yo creo que la curva de adopción ha sido brutal, ¿no? Y al final, hoy en día es un estándar de cualquiera, ya sea las grandes empresas, pero sobre todo aquellos pymes o emprendedores o bueno, incluso los blogueros
o las agencias, la curva de adopción ha sido muy pronunciada. Sí que se ha visto un pico en el 2020, en la época del COVID, donde las circunstancias sí que han invitado un poco a todo el mundo, o lo han animado a que pruebe, ¿no?, de poner su escaparate online, de crearse su página web. Entonces ha habido como quizá un pico un poco artificial o que no es normal, donde son probablemente negocios que no están destinados a perdurar, pero la expectativa es de que siga creciendo, y un poco por lo que te comentaba anteriormente, Alfredo, al final tenemos las barreras de entradas nunca han sido tan bajas, ¿no?, como para lanzarse al mundo digital y como para tener este tipo de servicios y este tipo de estándares que antes eran privativos o eran solo, se podían ser aspirados por aquellas grandes corporaciones o empresas que tenían grandes equipos de IT o su propia infraestructura. Hoy hay empresas como SiteGround, ¿no?, y muchos otros jugadores que componen los elementos que hacen a este ecosistema de digitalización, que permiten y tienen su modelo de negocio apuntalado justamente en democratizar, ¿no?, y hacer que este onboarding y que esta adopción sea mucho más fácil, tenga menos riesgos, tenga menos dependencias, ¿no?, que al final no tengas que tener. Por ejemplo, en el caso de SiteGround es un equipo lo que brindamos es un hosting, managed hosting o gestionado, ¿no?, en donde anteriormente tenías que tener tu propio equipo de IT para gestionar, ¿no?, no solo la infraestructura, sino que tu software y que tu página web y que todo tu stack tecnológico sea funcional en todos los navegadores, en una serie de complejidades que hoy cada vez son más self-service, ¿no?, y más simples y económicas de implementar. Hay una amplia variedad, sin lugar a dudas. José Luis, quería preguntarte a ti sobre los modelos de cloud computing que tenemos en estos momentos, porque entiendo que son muchos y muy diversos, ¿no? Correcto. Aparte de la clasificación que te he explicado un poco en la anterior pregunta sobre nube pública, nube privada, nube híbrida, luego hay conceptos más complejos o más técnicos sobre la forma en que se prestan estos servicios, ¿no? Va desde el concepto IaaS, que es Infrastructure as a Service en inglés, en el que básicamente yo pongo a tu disposición un servidor y tú con el servidor haces lo que quieras hacer, pero tú te tienes que gestionar, digamos, y tienes que pagar las licencias, meter los firewalls, meter todas las capas de seguridad. Yo simplemente te doy la infraestructura y tú la usas como quieras. Luego hay otro modelo que es el PaaS o Platform as a Service, que da un paso más adelante en el que yo ya te doy algunas capas de servicio, pero tú te sigues básicamente gestionando un 80% del servicio. Y luego hay otro modelo que es el Software as a Service, en el que yo básicamente te lo doy todo. O sea, tú simplemente tienes que entrar y elegir qué es lo que quieres usar, ¿no? Para poner también una analogía que todo el mundo va a entender, pues el IaaS sería como ir a hacer la compra, comprar los ingredientes y tú hacerte el plato para comer en casa, ¿vale? El PaaS sería como llamar al restaurante o al Uber o al Globo o a quien sea que te traiga el plato a casa, pero tú te tienes que poner la mesa, las copas, los platos, etcétera. Y el Software as a Service es llamar al restaurante, pedir mesa y sentarte a comer, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que así la gente lo puede entender. Y luego, por supuesto, todo tiene sus particularidades técnicas que lo hacen mucho más farragoso y todo evoluciona. Al final, bueno, pues lo que sí que es verdad que en este ecosistema pues estamos hablando de un concepto muy grande que tiene muchas derivadas y que tiende un poco a especializarse, ¿no? Cada uno intenta ser experto en algo porque ahí es donde aportas valor. Pero como intentes darle a todo, pues obviamente no vas a hacer nada bien. Decíamos que se pueden beneficiar los particulares, pero también las empresas y los emprendedores. ¿Qué usos específicos hay concretamente? Cursos. Usos específicos del Usos. cloud. Bueno, al final yo creo que lo importante es la tendencia, ¿no? Cada vertical tiene su salida al mundo digital. Y hay, en el caso de los restaurantes, cada vez se utiliza más, bueno, no solo delivery, sino estar online, la gestión de reservas, peluquerías. Nosotros en una página web tenemos
varios anuncios para peluquerías, restaurantes. Es importante que cada uno vea reflejado, ¿no?, la posibilidad y cuál es su camino y los beneficios de digitalizar su modelo de negocio. Al final, normalmente lo que se suele hacer es o un e-commerce o una página donde se venden cursos o información, o los mismos plataformas de noticias y periódicos. Todos hoy en día es el ratio de consumo online, ¿no?, para un medio de comunicación es mucho mayor al físico, y en los retailers esos porcentajes también siguen subiendo. Entonces, yo creo que el gran desafío que tiene el emprendedor español es un poco cubrir ese miedo, esa falta de conocimiento, rodearse de los proveedores y de aquellos partners ideales que lo van a acompañar y van a ser exitosos para cubrir ese gap que existe porque al final son muy expertos en lo que hacen, ¿no?, y aportan valor y tienen una cierta calidad de su marca y su servicio, y está ese miedo de cómo llevarlo al mundo digital y cómo mantener, ¿no?, ese estándar. Mi invitación es un poco a que se animen a pasarlo. Creo que hay muchas ayudas en general y muchas facilidades hoy en día, con lo cual casos de usos hay para todas las industrias, para todos los oficios, para todos los modelos de negocios, y yo creo que es un gran momento, ¿no?, para dar ese paso. Nos has comentado algunas de las ventajas. Quería preguntarte a ti otras ventajas, porque hay muchas. ¿Cuál se nos queda en el tintero? Pues mira, hay algunas como muy básicas, ¿no?, y que todo el mundo va a entender. Primera es la velocidad de despliegue en la nube. No es lo mismo decidir, oye, pues yo tengo que comprar unas máquinas, tengo que ponerlas en un sitio, tengo que decidir qué marca compro, cuándo me lo van a traer, tengo que instalarlo yo, tengo que comprar los dispositivos, y eso lleva mucho tiempo. En cambio, si tú utilizas una nube de cualquier tipo, pues tú entras directamente en un portal web y decides qué es lo que mueves, y lo haces de manera automática. Y entonces en unos pocos minutos tienes tus máquinas funcionando, que nosotros llamamos máquinas virtuales, pero vuelvo a insistir que son muy físicas, ¿vale?, aunque nos gusta llamarle máquinas virtuales. Por lo tanto, la velocidad sería el primer aspecto. El segundo es, sin duda, hay un ahorro de costes. No es lo mismo, refiriéndome a mi ejemplo del principio, no es lo mismo comprarte un coche que un billete de tren. Obviamente el ahorro de costes es significativo, entre otras cosas porque tú solo vas a pagar por lo que usas, no por lo que no estás usando, ¿no?, que sería en el caso de que tú compraras toda la infraestructura. La tercera es, y al hilo de esto, es un poco la flexibilidad. Yo uso más, pago más, pero también uso menos, pago menos. Decido que ya esta aplicación no la uso porque no me aporta nada, pues la apago virtualmente y al mes siguiente ya no me la cobran. Con lo cual eso sin duda te genera mucha más tranquilidad. Y luego aspectos también de seguridad. No es lo mismo proteger tu propia infraestructura, en la que tú tienes que estar pendiente y hacer un desembolso para protegerlo, que haya un experto, un proveedor de cloud o de data center que te proteja tu infraestructura con los mayores estándares. Sin duda es mucho mejor estar en manos de expertos que gestionártelo tú todo. Desde luego que sí, porque al final te acabas perdiendo y todo sale mal. Bueno, ¿cómo veis el futuro del cloud computing? Porque todo avanza tan rápido hoy en día. ¿Cómo auguráis dentro de, por ejemplo, 5 años? Bueno, yo creo que los números y los indicadores siguen siendo bastante claros. La curva de adopción sigue siendo súper prometedora, particularmente en España. Además, me parece que hay una alianza público-privado en donde se reconoce la necesidad, ¿no?, de digitalizar, de poner facilidades y de tratar de apoyar a los emprendedores, a las pymes en este camino. Y entonces también hay ayudas, con lo cual se espera que siga creciendo. Y luego también yo creo que hay una cierta inversión por parte de jugadores globales, ¿no?, como Google, Azure, donde están invirtiendo específicamente en España, en centros de datos, en seguir creando esa infraestructura para hacerla competitiva, ¿no?, para que sea un sitio más atractivo en donde invertir.
y todo eso al final resulta, ¿no?, en lo que comentaba José Luis, que es en tener estas características que hacen que seas competitivo, ¿no? Esta velocidad, esta seguridad, que la seguridad suele ser un tema que nadie presta atención, nadie quiere invertir hasta que tenemos un problema, ¿no? Y ahí es cuando, hasta que se nos cae el disco en el suelo. Entonces empezamos a llorar. Quería preguntaros también, se nos va terminando el tiempo, pero brevemente, un caso de éxito empresarial. Hablábamos de la importancia de la escalabilidad, la flexibilidad. ¿Contarnos algún caso que nos podáis destacar? Pues mira, yo voy a dar un caso que todo el mundo va a entender, ¿no? Entonces, y hace referencia al mayor actor global que existe en el mundo del cloud computing. ¿Y por qué es el mayor actor global? La empresa que más vende servicios cloud en el mundo es Amazon Web Services. Y Amazon Web Services nace por un tema relacionado con las ventajas que te acababa de explicar, ¿no? De flexibilidad, de ahorro de costes, etcétera. Porque cuando Amazon empezó a desplegar pues, su famosa tienda, pues eso necesita mucha infraestructura, necesita mucha capacidad de computación y como crecía de manera muy rápida, pues claro, si tú tienes que comprarlo todo, pues normalmente te curas en salud y dices, pues voy a comprar más de lo que necesito porque como esto crece muy rápido. ¿Qué pasó? Que compraron tanto que vieron que utilizaban solo una parte. Entonces dijeron, ¿y qué hago con todo lo que sobra? Y llegaron a una conclusión muy lógica y es, oye, si ya la Internet y la velocidad de Internet es suficientemente rápido para que nadie necesite tener todas las aplicaciones en su propio ordenador, ¿por qué no alquilamos esto que nos sobra? ¿No? Y eso que es muy lógico, pues lo pusieron en marcha. Ahora resulta que el cloud es un estándar en el mercado y todo el mundo habla de cloud y todo el mundo habla de migrarse al cloud. Y la realidad es que a día de hoy la división de Amazon que más dinero le aporta a la compañía es Web Services. No es la tienda, ni mucho menos. Factura mucho menos, pero genera mucho más negocio la parte de cloud que la tienda. Muy interesante. ¿Algún caso de éxito más? Bueno, eso yo creo que es muy representativo. Yo me gustaría retomar tu pregunta anterior, porque sí que hay, creo que, unas ciertas cuestiones que también son importantes a cuál es la perspectiva de crecimiento y el futuro del cloud computing. Y es que al final, cosas como el 5G, el IoT o la inteligencia artificial también están generando primero una inversión bestial, ¿no? Que es un poco el caso de éxito que comentaba José Luis, que al final ese modelo viene a raíz de una inversión contundente en esa infraestructura y hoy lo que estamos haciendo es, ¿no?, como cuando en el siglo XVIII se crearon las vías del ferrocarril o las carreteras hace muchos años, es crear esa infraestructura para que suceda, ¿no?, la magia luego y al final los casos de éxitos van a venir por cientos de miles de todos los emprendedores y ese tejido empresarial y esa gente que tiene una expertise, que sabe hacerlo y que encuentra las facilidades necesarias para poder comercializarlo al mundo y escalarlo, ¿no? Y para eso estamos, yo creo que empresas como SiteGround o como A mí me gustaría apostillar simplemente al hilo de lo que comentaba Juan Manuel sobre la inteligencia artificial. Es que los centros de datos, que es algo muy desconocido, pero que están físicamente muy cerca de nosotros y que deben estar muy cerca de nosotros, ahora mismo consumen el 2% de la energía eléctrica mundial. Pero para que lo pongamos en perspectiva, la adopción de la inteligencia artificial va a suponer que vamos a necesitar capacidad de computación 50 veces más de la que tenemos ahora. Lo cual no quiere decir que vamos a gastar el 100% de la energía, pero para poner en contexto qué va a pasar con el cloud, yo lo transformaría en una pregunta. Y es, ¿somos conscientes de verdad de cómo nos cambiaría la vida si apagáramos los centros de datos? Es decir, no podríamos pedir un Uber, no podríamos gestionar un viaje, no podríamos tener la receta electrónica ni nuestras medicinas, el médico no podría ver nuestro historial clínico y algo más prosaico como que no tendríamos Instagram y TikTok. Y todos sabemos, cuando pasa algo con WhatsApp, cómo nos ponemos todos de nervioso. Entonces yo creo que con eso ya nos hacemos una idea de lo importante que es de lo que estamos hablando. Sin lugar a dudas estaríamos perdidos. Chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos, se nos termina el tiempo. Os damos las gracias
por traernos estos proyectos y por acercárselos también a la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y aprovechamos para agradecer, como no, como siempre, a Cámara Valencia y a TIC Negocios esta colaboración que nos hace posible que cada semana les hablamos de algún concepto tecnológico. Nos vemos en próximos programas. Hasta pronto.